Hermanas, hermanos, segunda parte de esta importante carta pastoral, escúchenlo, del señor arzobispo José Luis Escobar Alas de San Salvador. Esta segunda parte se titula En manos del Señor está el gobierno de la tierra. Y hoy nos toca el tema número 21, en donde comenzaremos a estudiar esta segunda parte. El tema de hoy es iluminar la praxis política según el querer de Dios. Numerales 56 a 57. Hemos concluido pues la primera parte, que se titulaba No todo es gloria en mi patria. En ella se hizo un especial énfasis en el ver. Ahora comenzamos el iluminar. Es la segunda parte de esta carta pastoral, hemos dicho, y es también el segundo paso metodológico, ¿verdad? De este método de ver, juzgar y actuar. Por eso será una buena oportunidad esta para la formación teológica pastoral, el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y de documentos del magisterio oficial. Veamos entonces el número 56. El arte de gobernar ha preocupado a la humanidad desde muy antiguo. El pueblo de Israel no fue la excepción. Trataron de iluminar la praxis política desde el querer de Dios, aconsejando a los funcionarios actuar según su voluntad. He aquí algunos de sus consejos válidos y actuales incluso para nuestro tiempo. En manos del Señor está el gobierno de la tierra y a su debido tiempo suscitará a las personas convenientes. Es una cita del Siracide, del libro del Siracide, capítulo 10, versículo 14. En este numeral, ¿verdad?, el señor arzobispo nos está dando una indicación importante que hay que tener en cuenta al aplicar este método pastoral del ver, juzgar y actuar. Nos está diciendo que el segundo paso, el juzgar o iluminar, se hace desde el querer de Dios. Es decir, podemos utilizar varios instrumentos para iluminar, para juzgar. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, la teología, las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias económicas, el arte, la economía, ¿verdad? Pero finalmente lo que buscamos son luces que nos ayuden a encontrar el querer de Dios. No basta entonces tener un análisis político bueno, ¿verdad? Un excelente análisis social, económico. Se trata de iluminar la praxis, nos dice acá el señor arzobispo, desde el querer de Dios, que nos ayude para hacer un buen discernimiento en el tercer momento, en el momento del actuar, y ahí encontrar el querer de Dios. Numeral 57. Misión de la Iglesia es iluminar desde el Evangelio, la tradición y el magisterio toda realidad humana. En esta segunda parte de la presente carta pastoral se pretende precisamente, en continuidad con dicha costumbre, iluminar la praxis política actual, iluminarla en un primer momento desde el magisterio universal de la Iglesia, partiendo del Concilio Vaticano II hasta llegar a nuestro querido Papa Francisco. En un segundo momento, desde el magisterio latinoamericano, para finalizar con el magisterio local, escrito por algunos de nuestros anteriores arzobispos. El objetivo de esta tercera parte consiste en recoger aquellas recomendaciones vertidas por el Papa y los obispos para ejercitar una praxis política orientada al bien de las grandes mayorías, sin excluir a las minorías privilegiadas de los países, pues la Iglesia reconoce lo difícil que resulta la actividad política.
En este tercer numeral también encontramos importantes notas, importantes clarificaciones, ¿verdad? En primer lugar, el señor arzobispo nos está diciendo que es misión de la Iglesia iluminar. Y cumpliendo con esa misión, él escribe esta carta pastoral para iluminar la praxis política. En segundo lugar, nos está aclarando que esa misión de la Iglesia es para iluminar toda realidad humana, dice. Esto es importante, porque a veces pensamos que la Iglesia no debe tocar temas sociales, las realidades políticas están fuera de la visión de la Iglesia, de la predicación de la Iglesia. Y aquí nos está diciendo que no, ¿verdad? Con frecuencia escuchamos ese señalamiento. La Iglesia ya se metió en política, que se dedique a las cosas de Dios, que rece, que cante, que celebre la liturgia, pero que no se meta en cuestiones de la realidad sociopolítica. Esa fue una de las grandes acusaciones que le hicieron a Monseñor Romero. Sin embargo, acá el señor arzobispo, según el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Pues la misión es iluminar toda realidad política. Dice Monseñor Romero, todo entra dentro del ámbito de Dios y por lo tanto la Iglesia también tiene la obligación, la misión de iluminar las realidades políticas. Y es lo que está haciendo aquí el señor arzobispo con esta carta pastoral sobre la praxis política. En tercer lugar, nos está señalando las tres principales fuentes que utiliza la Iglesia para realizar el iluminar: el Evangelio, la Sagrada Escritura en general, la tradición y el magisterio. En cuarto lugar, en este breve párrafo también nos está especificando un poco más las fuentes del magisterio que va a utilizar. Dice, en primer lugar, desde el magisterio universal de la Iglesia, partiendo del Concilio Vaticano II, que se realizó allá de 1962 a 1965, ya casi 60 años, hasta llegar a nuestro querido Papa Francisco. Otra fuente importante para iluminar es el magisterio latinoamericano, las conferencias episcopales latinoamericanos, los obispos latinoamericanos. Y para finalizar, una tercera fuente que va a utilizar el señor arzobispo es el magisterio local, escrito por algunos de nuestros anteriores arzobispos, dice. Y en cuarto lugar, también en quinto lugar, ¿verdad? También aquí nos señala el objetivo específico de esta segunda parte de la carta pastoral. Dice, el objetivo consiste en recoger aquellas recomendaciones vertidas por el Papa y los obispos para ejercitar una praxis política orientada al bien de las grandes mayorías. Hagámonos entonces ahora también algunas preguntas para reflexionar estos dos importantes párrafos. ¿Entendemos bien el método pastoral que el señor arzobispo está utilizando en esta carta pastoral? ¿Cuáles son los tres pasos fundamentales de este método? ¿En qué paso estamos al iniciar esta segunda carta pastoral? ¿Cuáles son las tres fuentes principales con las que la Iglesia ilumina toda realidad humana? ¿Qué es la tradición? Porque dice, la tradición va a servir para iluminar toda realidad humana. Entonces, ¿qué es la tradición que la Iglesia utiliza para iluminar las realidades humanas? ¿Qué entendemos por magisterio de la Iglesia? ¿Qué es el Concilio Vaticano II? ¿Qué se entiende por magisterio latinoamericano? ¿Qué entendemos por magisterio local? ¿Cuál es el objetivo específico de esta segunda carta pastoral? Es parte de la misión de la Iglesia iluminar las realidades sociales, políticas, culturales. ¿Por qué? Como ven, la carta pastoral nos exige estudiar un poco más, tener un contexto más amplio de formación y de cultura también religiosa. Muchas gracias. Este ha sido el tema 21 con el que iniciamos el estudio de la segunda carta, de la segunda parte
de la carta pastoral, escúchenlo.